Bienvenidos a El Mundo Ahora, el espacio de France 24 para revisar la actualidad internacional. Soy Jorge Hurtado y aquí están nuestros titulares. El Gabinete de Seguridad israelí se reunirá el martes para valorar la propuesta de alto el fuego con Hezbollah presentada por Estados Unidos, un acuerdo que según Washington podría estar cerca, mientras el ejército de Israel continúa sus intensos bombardeos en los suburbios del sur de Beirut. En otro sorpresivo giro judicial a favor de Donald Trump, el fiscal especial Jack Smith pidió al juez desestimar los cargos penales contra el republicano por el presunto intento de revertir su derrota electoral en 2020. Pero el pedido deja abierta la puerta a que el caso sea reabierto una vez Trump termine su mandato. Hoy es el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, una problemática lejos de ser erradicada en América Latina y el Caribe con una media de 11 feminicidios por día, mientras que ONU Mujeres reveló que una mujer fue asesinada cada 10 minutos durante 2023 en todo el mundo. Comenzamos en Líbano, donde las conversaciones para el alto el fuego entre Israel y Hezbollah podrían concretarse en las próximas horas. Según Estados Unidos, el gabinete de guerra de Benjamín Netanyahu se reunirá el martes para valorar la propuesta, mientras continúan los ataques israelíes en los suburbios del sur de Beirut, donde atacan depósitos de armas de Hezbollah en Dahiyet. Veamos más en el siguiente informe de Samuel Salgado. ¿Se acerca un cese el fuego entre Israel y Hezbollah? Es la pregunta que ronda el Medio Oriente y en la comunidad internacional, luego que el embajador de Israel en Estados Unidos señalara que un acuerdo podría darse en cuestión de días. Desde el Líbano señalan que un eventual pacto no tendría más obstáculos. El vicepresidente del Parlamento del Líbano denunció que la intensificación de los ataques israelíes era prueba de la cercanía de un acuerdo. En las últimas horas hemos visto un aumento de la frecuencia de los ataques. Se ha sabido que el enemigo israelí siempre comienza a escalar cuando se acerca a una negociación. Sería con archivos serios en sus manos, en las que Israel participa después de que él acordara ir en esa dirección. Escala para presionar a la otra parte para que haga concesiones ante él. El pacto, impulsado por Estados Unidos, en un principio propone 60 días de tregua y la retirada del sur del Líbano tanto del ejército israelí como de Hezbollah, con la supervisión de un comité internacional. Un alto funcionario estadounidense en condición de anonimato comentó a medios locales que este acuerdo entre Israel y Hezbollah ya era un hecho, aunque todavía habría puntos por concretar, como la exigencia de Israel de tener libertad para bombardear a Hezbollah en cualquier momento si considera que el grupo incumple la tregua. En cuanto al Líbano, la prueba para cualquier acuerdo será uno, no en palabras o frases, sino en la aplicación de los dos puntos principales. El primero es impedir que Hezbollah avance hacia el sur más allá del río Litani. Y el segundo, impedir que Hezbollah reconstruya sus fuerzas y se rearme en todo el Líbano. Desde el inicio del conflicto en octubre de 2023, más de 3.700 personas, la mayoría civiles, han muerto en Líbano por la ofensiva israelí. Y el ayatolá Ali Khamenei, líder supremo de Irán, se refirió este lunes a la orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. El líder iraní afirmó que el fallo es insuficiente e incluso pidió la pena de muerte para Netanyahu. Khamenei reiteró que tanto Benjamín Netanyahu como otros miembros del gobierno israelí han cometido crímenes de guerra en Gaza y en Líbano. Las acciones que están llevando a cabo no son una victoria, son crímenes de guerra. No basta con emitir la orden de arresto contra Netanyahu, debe emitirse su orden de ejecución. Cambiamos de tema. En Estados Unidos, una nueva victoria judicial para Donald Trump. Fiscales del Departamento de Justicia pidieron este lunes al juez que desestime el caso penal que acusa al presidente electo por intentar revertir los resultados de las elecciones del 2020. Los funcionarios que trabajan con el fiscal especial Jack Smith a cargo de la acusación citaron una política de larga data del propio departamento que subraya que los presidentes en funciones no deben enfrentar procesos penales. La solicitud
solicitud deja abierta la puerta así para que el caso sea reanudado una vez Trump termine su segundo mandato. Por su parte, el equipo del magnate calificó como una gran victoria esta decisión. Después de una cuidadosa consideración, el Departamento de Justicia ha determinado que las opiniones previas de la Oficina del Asesor Jurídico sobre la prohibición constitucional de la acusación y el enjuiciamiento federal de un presidente en funciones se aplican a esta situación y que, como resultado, esta acusación debe ser desestimada antes de que el acusado sea investido. Y hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En ese contexto, la CEPAL confirmó que en América Latina y el Caribe se produce una media de 11 feminicidios al día. Y ONU Mujeres reveló que en 2023, 85.000 mujeres fueron asesinadas en el mundo, es decir, una cada 10 minutos. 51.000 del total murieron a manos de su pareja o de un integrante de su familia. Veamos. Banderas moradas, pancartas y lemas. Varios centenares de personas se reunieron en Estambul para denunciar la violencia contra las mujeres. Entre ellas estaba la madre de Seyda Yüksel, golpeada hasta la muerte por su marido. Cuando mi hija se negó a mantener relaciones sexuales con él, la mató cuando intentó salir del piso. La arrojó contra las ventanas y la puerta. Eso ocurrió hace 3 años y la batalla legal continúa para mí. Según las asociaciones, más de 300 mujeres han muerto por violencia en Turquía desde principios de año. Pero Turquía no es ni mucho menos el único país afectado. En el mundo, una mujer muere intencionadamente cada 10 minutos, según un informe de la ONU publicado el lunes. Para las víctimas, el hogar sigue siendo el lugar más peligroso. El 60% de ellas son asesinadas por su pareja o un miembro de la familia. El informe también señala con el dedo a América Latina y el Caribe, donde al menos 3.897 mujeres fueron asesinadas el año pasado. Muchas de las víctimas habían denunciado la violencia y sus muertes podrían haberse evitado con medidas legales más eficaces, según el estudio. Por ello, Naciones Unidas pide a los gobiernos que refuercen su arsenal legislativo para luchar más eficazmente contra este fenómeno. Y justamente en el marco de esta fecha, en Francia avanza el juicio del caso de Gisèle Pelicot. Este lunes, la Fiscalía pidió la pena máxima de 20 años de cárcel para Dominique Pelicot, acusado de drogar, abusar y luego hacer violar a su mujer durante una década por decenas de hombres. El juicio se convirtió en un símbolo mundial de la lucha contra la violencia contra las mujeres y el primer ministro galo ya se pronunció sobre el asunto. La lucha contra las violencias faites aux femmes necesita una movilización. Combatir la violencia contra las mujeres requiere la movilización de toda la sociedad. Es un problema social, es una lucha justa y necesaria. He visto y lo celebro la movilización de todas las asociaciones, ciudadanos, autoridades locales y por supuesto departamentos gubernamentales en todo el país, particularmente en los últimos días, pero también desde el inicio del juicio de Mazin, que estoy convencido que marcará un punto de inflexión en esta lucha. Quelque part un avant et un après dans cette lutte. En Rumania, el candidato nacionalista prorruso Călin Georgescu sorprendió en la primera vuelta de las elecciones presidenciales obteniendo el 22,95% de los votos. En un ajustado segundo lugar quedó la centro-derechista Elena Lasconi con un 19%, superando por apenas 2.000 votos al premier socialdemócrata Marcel Ciolacu. Georgescu y Lasconi avanzarán a la segunda vuelta el 8 de diciembre en un resultado que contradice a las encuestas que daban a Georgescu, apoyado por los sectores de la ultraderecha y crítico con la OTAN, solo con un 5% de la intención de voto. No sunt extremist, așa cum se spune. No soy un extremista, como dicen los medios y los periodistas. No soy un fascista. No me parezco en nada a lo que ustedes intentan retratar. La adresa mea. Domnilor jurnaliști. Soy un rumano que ama a su país y eso es algo difícil de aceptar para ustedes. Sunt un român care își iubește țara și este un lucru greu de acceptat pentru dumneavoastră astăzi. Pasamos a la guerra en Ucrania. Este lunes Rusia lanzó una nueva ola de ataques con drones sobre Kiev, Odessa y Kharkiv, dejando a decenas de heridos. La ofensiva también dañó infraestructura eléctrica en la región de Mykolaiv, mientras que Ucrania respondió bombardeando objetivos en Briansk, Kaluga y Kursk. Desde el Kremlin se afirmó que el presidente Vladimir Putin sigue abierto a negociaciones de paz. Nuestra enviada especial en Kiev, Catalina Gómez Ángel, nos ampliaba.
En la medida que se adentra el invierno, hace más frío y también se acerca la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, los ucranianos están siendo testigos de cómo esos ataques con misiles y con drones se intensifican, y no solamente contra la infraestructura eléctrica como se viene viendo desde hace semanas. Siguen sucediendo. Anoche atacaron una central eléctrica en la ciudad de Mykolaiv. Sin embargo, los ataques se están concentrando especialmente en áreas civiles, como vimos esta mañana en las ciudades de Kharkiv y de Odessa. En Kharkiv, muy temprano, impactó un misil en el centro de la ciudad a la hora que la gente salía a trabajar y dejó al menos 23 personas heridas. Y en Odessa también hubo un ataque con misiles en áreas centrales cercanas a universidades, salones de belleza, apartamentos, y dejó al menos 11 personas heridas. Y esto llega después de una noche en el que el país entero estuvo azotado por los drones. 145, una de las noches en las que estos aviones no tripulados azotaron con mayor intensidad toda Ucrania. 71 de ellos fueron derribados según la defensa aérea ucraniana, pero aquí en Kiev, por ejemplo, vimos durante varias horas de la noche cómo los reflectores buscaban estos aparatos en el cielo y cómo sonaba la defensa antiaérea. Y en Lituania, un avión de carga se estrelló este lunes cuando intentaba aterrizar en el aeropuerto capitalino de Vilna. El suceso terminó con una persona muerta y otras 3 heridas. Las autoridades locales descartaron un posible sabotaje. Sin embargo, desde Alemania afirman que podría tratarse de un accidente o un ataque híbrido en relación a investigaciones recientes sobre incendios provocados por dispositivos ocultos en estos paquetes de la empresa DHL. El nuevo Parlamento de Georgia, constituido tras las elecciones parlamentarias de finales de octubre, celebró este lunes su primera sesión en medio de protestas y de boicot. Los partidarios de la oposición califican de fraudulenta la victoria con casi el 54% de los votos del partido gobernante Sueño Georgiano. Sin embargo, el Tribunal Constitucional aún debe pronunciarse sobre la validez de estos comicios. Veamos. Un parlamento con escaños semivacíos. Durante la primera sesión legislativa desde las elecciones del pasado 26 de octubre, solo estuvieron presentes los 89 diputados del partido gobernante Sueño Georgiano, ya que ningún miembro de la oposición decidió asistir. Como saben, el presidente de Georgia no asiste a la sesión del Parlamento. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 85, párrafo 2 del reglamento del Parlamento de Georgia, yo, como asistente de mayor edad de la sesión, anuncio por la presenta la apertura de la primera sesión del 11º Parlamento. Es la primera vez en la historia de Georgia que el jefe de Estado no asiste a una sesión parlamentaria. La presidenta Salome Zurabishvili no reconoció los resultados de las elecciones, afirmando que la votación estuvo amañada y bajo sospecha de una presunta influencia de la vecina Rusia. El movimiento de protesta se vivió también afuera del Parlamento, donde los manifestantes, congregados desde la noche anterior, hicieron oír su voz. Esta es una lucha entre personas que luchan por la libertad contra personas que intentan afianzar un régimen profundamente autoritario. Y haremos todo lo posible para derrotar al llamado gobierno, autoproclamado gobierno, cuanto antes mejor. Los observadores electorales europeos afirmaron que las elecciones se desarrollaron en un ambiente de división marcado por casos de soborno, doble voto y violencia física. Por su parte, el Tribunal Constitucional aún debe pronunciarse sobre la validez de estos controvertidos comicios. En Haití, el reclutamiento de niños por grupos armados aumentó un 70% en el último año, según advirtió el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Según este informe, se trata de un alza sin precedentes en medio de la escalada de violencia en la nación caribeña. Los niños representan actualmente hasta la mitad de todos los miembros de las pandillas y su reclutamiento está impulsado por la pobreza generalizada, la falta de educación y el colapso de los servicios esenciales. Escuchemos. El aumento del reclutamiento de niños por parte de grupos armados se ha visto alimentado por la escalada de violencia, la pobreza generalizada, la falta de educación y el casi colapso de las infraestructuras y los servicios sociales esenciales en Haití. A menudo se coacciona a los niños para que se unan a los grupos armados para ayudar a sus familias o bajo amenazas a su seguridad. Muchos son reclutados después de haber sido separados de sus cuidadores, desprovistos de protección y de opciones de supervivencia. Y recuerde que puede emplear esta y otras noticias en nuestro sitio web www.france24.com. Concluimos esta emisión, nos vemos en la próxima.